Amén, amén. Aleluya. Es una buena oportunidad para también hacer patente que de parte de la congregación allá en Miami, donde tenemos el honor de estar ministrando, ellos también hacen llegar su amor y saludo para con todos ustedes, amada iglesia del Señor. En estos viajes, visitando las distintas congregaciones que el Señor así le ha placido abrir puertas, una de las cosas que el Señor nos hace ver es la necesidad tan grande que hay entre su pueblo. No sé si aquí están conscientes de ello. Hay necesidad en el pueblo de Dios. Y si yo preguntara, ¿cuándo no ha habido necesidad entre el pueblo de Dios? El propio Señor Jesucristo, estando presente, porque que Él envía obreros, es una cosa, pero estando Él presente, ¿cómo vio el estado de su pueblo? Sabiendo eso, no hay nada nuevo bajo el sol. Sabiendo eso, es que necesitamos no solamente ver, si es que el Señor lo ha revelado, no solamente ver el estado en que se encuentra su pueblo, pero si formamos parte de ese pueblo, poder identificarnos y decir, ¿y dónde estoy yo en medio de todo eso? No sé si me he dado a entender de esa forma. Me place invitarles a abrir sus Biblias, por favor, aquí conmigo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Lucas 19. Decía que hay necesidad en su pueblo. Yo formo parte de ese pueblo, confío que usted también. Cada uno dé testimonio propio, ¿no? Pero en medio de esa necesidad estamos también nosotros. A veces otros pueden ver lo que uno no puede ver de sí mismo, si me doy a entender. Puede que no nos los digan, pero que estén conscientes porque el Señor se los haya mostrado. Que a veces pudiéramos visitar algún hermano que nos invita a donde él se congrega, donde ella se congrega, y allí podemos ir. Y estando allí podemos ver ciertas cosas que decimos, oh Señor. Pero sin olvidar, ¿y cómo estoy yo delante del Señor? Ante lo dicho. Decía que aquí en Lucas capítulo 19, dice aquí en el versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué ciudad? Los Ángeles, Miami, etcétera, ¿no? Jerusalén. ¿Habrá alguna ciudad que tenga más relevancia, más relieve que Jerusalén? Dice, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos. ¿Cómo poder ver si vieras? ¿Cómo poder ver si los ojos están cerrados? Verso 43. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto
razón, causa, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando yo veo en la palabra del Señor que Él mismo nos quiere enseñar la necesidad en que nos encontramos como pueblo de Dios, podemos tener muchas cosas por las cuales estamos muy agradecidos. Podemos tener muchas cosas que decir y que otros no tienen siendo pueblo de Dios. No a modo de jactancia, no. Pero podemos apreciar, valorar y estar agradecidos por muchas cosas que el Señor nos concede. Pero, ¿habrán algunas otras cosas, pregunto? ¿Habrán otras cosas que debiéramos de tener y las pasamos por alto? Aquí no se estaba refiriendo a cualquier congregación, por así llamarle. Se estaba refiriendo a las ramas naturales. Ramas naturales, el pueblo de Israel. Perdón, si lo comparamos unos con otros, ¿cómo éramos llamados nosotros? Ramas silvestres. Yo no lo dije, es porque está escrito que lo digo. Pero aquel que clasifica y no puede ser burlado, porque si no puede ser burlado, aquel que lo sabe todo y puede establecer la diferencia entre una cosa y la otra, si vio en las ramas naturales cuando estaba allí ante ellos, y ellos, como dicen popularmente, ¿no?, si le pinchan no echa sangre, una forma de expresión. Y lloró sobre esa ciudad, diciendo lo que ha dicho. Bien. Una cosa que dijo es: tus ojos, ¿qué le pasa con los ojos de esa ciudad? Le dijo: tus ojos ahora está encubierto de tus ojos. Algo que está encubierto es algo que está velado. Algo que está velado, uno está ciego a ello. Podrá haber muchas otras cosas, pero lo que se nos quiere mostrar cuando alguien le pregunta: oye, pero ¿qué pasa? ¿Dónde tiene los ojos? Oye, ¿hacia dónde estás mirando? Porque le están explicando algo a uno, pero uno no se da cuenta, no lo ve. Encubierto de tus ojos. Y le decía: ¿por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo de tu visitación, no te apercataste, ahí estaba delante de ti, pero aquí no ha pasado nada. Eso tenía que ver con el pueblo de Israel. Y si yo preguntara: ¿y cómo estamos nosotros? No digo solamente aquí, nosotros. ¿Cómo estamos como iglesia? Ponga la televisión, oiga la radio, visite, no para mirar despectivamente y criticar, no, solamente para que el Señor nos muestre. Y según Él nos muestra que esa carga del Señor que puede estar en nosotros para poder orar, interceder, porque la necesidad es grande. Ya. Encubierto de tus ojos. Lo primero que veo en términos de esto, que el Señor ha hablado tanto a mi corazón acerca de ello, es la necesidad de tener visión espiritual. Es lo primero de todo. La palabra enseña allá en Proverbios, vamos a dirigirnos aquí a Proverbios, en el capítulo 29. Proverbios 29. Aquí se nos enseña de esta manera:
y necesitamos estar conscientes de ello. Encubierto de tus ojos, dice en el versículo 18, sin profecía, o otra forma dicho, teniendo los ojos encubiertos. Aquello que está encubierto, cuando alguien sufre una mala experiencia y de pronto dice, ¿y cómo no me di cuenta de eso? ¿Cómo fue que no lo vi? Se reclama uno a sí mismo como diciendo, pero ¿cómo? Encubierto. Aquí dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. ¿Qué? Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Veamos esa palabra. Sin profecía, encubierto de tus ojos. Si yo preguntara, ¿cómo se le llamaba al profeta en el Antiguo Testamento? ¿Qué otro nombre se le daba al profeta? Vidente. Aquí la palabra la generaliza. La visión no dice solamente el profeta, un pueblo carente de visión. Un pueblo carente de visión espiritual está propenso a tropezar. Voy a citarles un caso, no tienen que buscarlo ustedes, pero ya en Primera de Samuel, algo tan tremendo, donde la palabra enseña que los ojos de Elí comenzaban a oscurecerse, y dice que no había visión con frecuencia. Aquellos que recuerden el pasaje lo pueden leer ustedes. Y dice, y antes que la lámpara de Jehová fuese apagada, el Señor llamó. Antes que la lámpara de Jehová, está la lámpara, pero si no, en este caso, ¿quién habría de ser una lámpara? Elí era una lámpara, pero una lámpara que se estaba extinguiendo, apagando. Y antes que la lámpara de Jehová se apagara, el Señor llamó, Samuel, Samuel. Samuel estaba igual que el resto del pueblo, sin visión, porque cuando el Señor llama a Samuel, Samuel corre. Sí, Elí. Ya Elí estaba durmiendo. ¿Qué? No, yo no te he llamado, lárgate. Y vuelve otra vez la misma cosa, y vuelve otra vez por tercera vez. Cuando el Señor llama y el hombre responde al hombre. Meditemos acerca de esas cosas. Los ojos del pueblo, cuando están opacados, que en este caso es cuando hay un velo, cuando no hay visión, está destinado ese pueblo a tropezar, a caer, y esa es la situación de hoy día. No de hoy día solamente, lo fue en el Antiguo Testamento, porque cuando abren las páginas del Nuevo Testamento, la presencia misma del Señor allí, el Señor hablando y el pueblo despistado totalmente. Meditemos acerca de ello. Sin visión, el pueblo se desenfrena. Jerusalén, Jerusalén, lloró al ver el estado de ella. Jerusalén, Jerusalén, no conociste el tiempo, el día de tu visitación. Si quieren acompañarme aquí también, vamos a ver algo aquí, algo más acerca de ello. Aquí en Hebreos, en el capítulo 12, cuando se habla de tener visión, decía que en Hebreos capítulo 12, ¿visión para qué? El Señor estaba delante de ellos. Capítulo 12, versículo 1.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sabemos que la vida espiritual aquí en este mundo es una carrera. De la misma manera que decimos, ¿y cuál es su profesión? La carrera. La vida del creyente es una carrera. Esto no es solamente de la casa al templo el día domingo o cuando se haya reunido. Esta es una carrera espiritual. Pero se nos dice en el versículo 2, ¿cómo corriendo la palabra paciencia es con perseverancia? Es lo que significa la palabra paciencia. Perseverantemente, constantemente, corramos esta carrera con paciencia, o sea, pero con perseverancia. ¿Y cómo se hace perseverantemente? Verso 2. Puestos, fijos, clavados los ojos en el autor, que es Jesús. El autor y el consumador, el alfa y el omega, el principio y el fin de esta carrera. Esta carrera no se corre comenzando con el Señor para después ponerle en esto otro, en esto y en aquello y en más allá. Esta carrera no se corre mirando a la iglesia, al pastor, al esto, con todo respeto y amor. Paréntesis, un testimonio personal. Días después de haber recibido al Señor Jesucristo como mi Salvador personal, surge una de esas cosas que hay en la iglesia a veces. Y yo recién convertido, yo no entendía. De por sí, hasta era una iglesia, principalmente se hablaba inglés. Yo no entendía mucho, 50 tantos años atrás. Yo no entendía. Me dirigí al hermano que me habló a mí de Cristo para preguntarle, hermano, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Y con un sentir de apesadumbramiento, diciéndole, hermano, qué pena que estas cosas suceden aquí en la iglesia, ¿verdad? Y él me mira y me dice, esta es América y aquí hay democracia. Diciéndome eso, para mí fue como alguien que está histérico espiritualmente, porque yo estaba histérico. No fui a él, no, solamente pero apesadumbrado. Qué pena, hermano. Y para mí fue como una que me sacó de ese estado de histeria, ¿no? Y a partir de ese momento, en ese instante y desde entonces, el Señor ha permitido que mis ojos completamente se quiten de la iglesia. El mismo que me habló a mí de Cristo era como que me estuviera empujando para sacarme del camino. No sé si me doy a entender, disculpe. El Señor permitió que eso aconteciera para que yo no pusiera mi confianza en el hombre, para saber que aquel que me amó y se dio por mí es aquel a quien yo tenía que responder. Bendito el santo nombre del Señor. Gloria a tu santo nombre. Desde ese momento, cuántas cosas no han tocado a las puertas de mi atención, de mi corazón, pero como si conmigo no fuera. ¿Por qué? Porque la palabra me enseña desde el comienzo hasta el fin que fuera de Cristo todo lo demás son desvaríos. Allí estaba el autor y consumador de la fe delante de esas ramas naturales, y ellos como si con ellos no fueran. ¿Por qué? El Señor, por su gran amor por su pueblo, queriendo despertar a su pueblo, darle visión a su pueblo, y el pueblo ahí completamente aferrado a su forma de ser, y basta, déjelo ahí. Puesto los ojos en Jesús, el autor
y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En ese contexto, y en ese contexto nada más, ¿cuál es la situación del pueblo? ¿Será que los desvaríos vienen por estar mirando a la derecha y a la izquierda? Desde el momento que uno se aparta del Señor, pero permanece en la iglesia, sirve en la iglesia, pero ha quitado los ojos del autor, del consumador, ha quitado los ojos de aquel que puede mantenerte a uno despejado, sobrio y con la capacidad de poder discernir, para que no nos, como se suele decir popularmente, no nos pasen gato por liebre, dicho popularmente. Mirándole a él. ¿Cuál es la diferencia, amada iglesia? Que al estar conscientes de él, él es el mismo que no cambia. Mire hoy esto y va a ser así, y mañana vuelvo a mirarlo y voy a ver que va a cambiar. Pero él es el mismo. Aquel que comenzó la buena obra es aquel que es fiel para poderla terminar. Mantenga sus ojos puestos en él. La visión, el pueblo sin visión, el pueblo sin profecía, un pueblo que no es vidente. No dice el profeta, el pueblo. Mi pueblo pereció, fue destruido porque le faltó visión. Visión. Y hay otras cosas que pudiéramos compartir. Un instante más. Aquí en Isaías, por favor. En Isaías, en el capítulo 6. Aquí en el versículo 1, por favor. Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Qué es lo que vio? Ahora, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, cuando se ve al Señor, ay de mí, visión del Señor, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre y en medio de soy hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasó cuando este tal tuvo visión del Señor? Y pregunto, mientras que miraba a todos los demás, aquí no ha pasado nada. Hola hermano, ¿cómo estás? Bien hermano, sí. ¿Qué sucede cuando uno tiene visión del Señor? ¿Cómo se ve uno? No como ve al otro, cómo se ve uno. Y no estamos hablando otra vez de inconversos, estamos hablando del pueblo de Dios. Ay de mí. Primeramente la viga en el ojo de uno, para después ver alrededor. Que mora en medio del pueblo de labios. Que en el verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El que tiene visión, el que tiene ojos para ver.
Note, por favor, mostrándole primeramente en su propia vida cómo estaba la situación espiritual. El Señor lo limpia, el Señor hace esa obra en él, el Señor le da visión para entonces que oír la voz, mostrándole al Señor el estado en que estaba el pueblo, para solamente el poder responder y decir: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué podría dar Isaías, hablando directamente acerca de él? ¿Qué podría él impartir a aquel pueblo, sino lo que él había recibido para su propia vida? ¿Por qué dijo esto? Porque como estaba el pueblo es de la misma manera en que él estaba. Pedro, usando un ejemplo para no alargar más, Pedro al paralítico: más lo que tengo te doy. ¿Cómo poder dar aquello que no hemos recibido todavía? Se podrá ver necesidad aquí, allá, pero hasta que uno no la vea en sí mismo en primer lugar, lo que hacemos es solamente enterarnos de esto, oír esto, y hablamos de lo que está pasando aquí, allá y eso, cuando lo que el Señor quiere tratar es con uno en primer lugar. Visión, un pueblo con visión, un pueblo que sabe con quién está tratando. No es con la iglesia, no es con el pastor, es con aquel que lo salvó a uno, aquel que es el comienzo de la fe, el comienzo de esta gran salvación, y habrá de ser la consumación de todo ello. A lo dicho, ¿qué le dijo el Señor a ese pueblo allá? Por cuanto no conociste el día de tu visitación. No conociste. Primero, visión. Pero lo segundo es tener conocimiento. Me acompañan, por favor, aquí al libro de Oseas. Libro de Oseas, por favor, en el capítulo 4. Lo que se decía acerca del pueblo. El pueblo, por la carencia de visión, fue destruido. Pero también el Señor le decía algo más a ese pueblo en Jerusalén: tus ojos están velados. Si están velados, ¿qué quiere decir? Que el que no ve, no siente. Es una forma de decirlo. Si no veía, no podía tampoco saber, no podía conocer. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, a lo dicho. No conociste. Dice aquí en el capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque, ahí lo vemos, le faltó conocimiento. Uno puede tener la Biblia, en el caso del eunuco, el etíope. Él leía, y cuando Felipe se allegó al carruaje donde él iba, le hizo una sola: ¿entiendes lo que lees? Si uno lee y no entiende, no tiene conocimiento. Y si yo estoy aquí diciéndoles, y lo estoy diciendo sin conocimiento, es como el ciego guiando al ciego. Cuando veo esta palabra aquí, por favor, mucho cuidado en ello. Dice en el versículo 6 una vez más: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero si fuera que le falte algo a uno, pero vean lo que dice más adelante. ¿Quién quiere eso? ¿Ya digo? Nunca he oído a alguien que le dice: mira que esto, y dice: ¿quién quiere eso? Le faltó conocimiento. Que me falte conocimiento. ¿Y cómo tenerlo? Desesperadamente.
El caso del eunuco. ¿Cómo podré si alguien no me ayudare? Al aquello decir, basta con leerlo, ¿quién quiere conocimiento? ¿Qué les parece? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del pueblo. ¿Dónde estaba la carencia del conocimiento? En el mismo presbiterio, en el mismo sacerdocio, en la misma oficialidad del ministerio. Si lo estamos leyendo. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y pueden continuar leyendo ahí, por favor. Verso 14, para abreviar. Verso 14. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Cualquiera que pueda ver eso puede decir, relaciones ilícitas, pecado. Pero ¿qué tal cuando el Señor es aquel que llama a su pueblo espiritualmente fornicación espiritual? Aquellos que, con los ídolos. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Si lo vemos tal como es, ese pueblo dejó al único Dios, al Dios vivo y verdadero, y se fue tras los ídolos. Aquellos que han leído la palabra, y esta noche no tenemos tiempo para todo eso. Cuando veo esta palabra, todo ello me hace a mí solamente reconocer una cosa, que otra vez no hay nada nuevo bajo el sol. Aconteció al pueblo de Israel las ramas naturales, como por quinta vez lo estoy diciendo. Aconteció a ese pueblo en el Antiguo Testamento, y ¿qué hay de nuevo para con la iglesia del Señor? ¿Dónde está el conocimiento de hoy día? Un ejemplo. Cuando comienza la reunión, se abre la Biblia, se lee un texto, y por ahí se comienza a decir esto, y ¿cuántos dicen amén? Y todo el mundo como víctima, amén. Porque ahí sí no dice amén. ¿Cómo decirle amén si el Señor no lo ha dicho? Y es por ello que cuando viene aquello del conocimiento, necesitamos reflexionar y decir, Señor, ¿cuán importante es el conocimiento? Aténganse a esto por un momento. Mi pueblo fue destruido porque faltó conocimiento. ¿Sabe lo que implica conocimiento? La vida eterna. ¿Qué dijo? ¿Qué dice la palabra sin tenerlo que buscar? En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No conocimiento de conocerle a Él. La vida eterna es el conocimiento del Altísimo. Si esa es la situación, entonces ¿qué poder decir al respecto? Vamos a venir al Nuevo Testamento. Estamos leyendo el Antiguo Testamento, pero veamos en el Nuevo Testamento. Aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, por favor. Hechos capítulo 3. Otra vez, que se diga falta de conocimiento. ¿Sabe que muchas de las cosas, los errores que se cometen por falta de conocimiento? Que después uno dice, ¿cómo no me di cuenta de ello? Pero sin olvidar que una cosa es falta de conocimiento, pero otra cosa es cuando uno desecha el conocimiento. Alguien que se tape los oídos no tiene que ser físicamente. Alguien que rehúse el conocimiento, deseche el conocimiento. A lo dicho.
Decía que aquí en Hechos, el libro de los Hechos, en el capítulo 3 y en el versículo 13, por favor. El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Fíjense, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Esa fue la acción. Pilato, ¿a quién quiere que os suelte? A ese crucifica y suelta. Verso 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. ¿Qué? Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y en el versículo 17 dice por qué fue que todo eso, la crucifixión del Señor, la muerte del Señor, ¿por qué? El que lo pueda recibir. Mas ahora, hermanos, dame la mano, mi hermano serás. Sí. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. La muerte del Señor, cuando se pidió, que decían, no, a este déjalo ir. ¿Y qué con este? Crucifícalo. ¿Por qué fue que ese pueblo, las ramas naturales, la nación de Israel, la iglesia del Antiguo Testamento, por qué? ¿Por qué lo hicieron? Ignorancia. Ignorancia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No que tenga que ver con esto necesariamente, pero la ignorancia. Cuando sabemos de alguien que supuestamente, no vamos a discutir eso, que supuestamente recibió al Señor Jesucristo, supuestamente recibió al Señor Jesucristo como Salvador personal. Lo recibió, es una vida que salva, que lleva tantos años. ¿Cuándo fue que le recibió? ¿Cuántos años lleva de convertido? Y la pregunta es, ¿cuál es el conocimiento que tiene del Señor su Salvador? Pensemos por un momento nada más. ¿Dónde está? Permítame decir, creí, por lo cual hablé. Esa fe que es evidencia de la salvación que recibimos en Cristo Jesús. Con esa fe viene el conocimiento. ¿Qué se dice acerca de aquellos? No vamos a leerlo ahora. Cuando les decían, ustedes basta de hablar acerca de ese Jesús. ¿Y qué dijeron? No podemos dejar de decir. Pero ¿cómo hablaban? Conforme a la Sagrada Escritura. Esa fe les motivaba, era algo que era el incentivo natural, espiritual, para poder hablar. Pero ¿cómo hablaban? Con conocimiento. Porque en la salvación hay conocimiento. El conocimiento del Salvador Jesucristo. De un pueblo que no puede evitar sino hablar del conocimiento que tiene de su Salvador, a una iglesia muda. Si esto nos dice algo, decir, hablar, predicar, cantar, a veces, fíjese, esto es un poco delicado, que a veces en lo que tiene que ver con la doxología, se me preguntaba, doxología, o himnología, como le quieran llamar, que a veces oímos la letra de una composición de alabanza
La música está muy bonita. Y perdemos noción de lo que se está diciendo por causa de la música. Es como embriagarse. Y uno está... Entonces, ¿qué sucede? Cuando está oyendo la letra, la pasa por alto, porque está absorbido por la música. ¿Qué significa eso? Cantaré pues con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cantar con el entendimiento. Alguien que entiende es porque conoce. Y si conoce, no es otra razón que haber recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal. Ante lo dicho, hay otras cosas preciosas pero quiero venir a esto último por lo menos. La necesidad en el pueblo de Dios que haya algo que se llama perseverancia. Mencionaba acerca de ello. Correr la carrera con paciencia, que significa perseverancia. Para ello hay que correrla con los ojos puestos en el autor y el consumador de la fe. Perseverancia. Yo vengo aquí con ustedes, si me acompañan por favor, en Mateo, en el capítulo 24. Mateo 24. En estos primeros versículos de Mateo 24 podemos ver las palabras de prevención, advertencia que el Señor le hacía a sus discípulos tocante a los fines del siglo, o tocante a los fines al final de la era. ¿Qué es lo que habría de pasar? Bien, no voy a leer todos esos versículos, pero por favor, veamos esto. Dice aquí en el capítulo 24, sumamente importante, una cosa tras la otra. Pero venimos aquí en este versículo 13. Más, después de haber dicho todo lo que dice ahí, óigame, más el que perseverare hasta el fin. Cuando se habla acerca de alguien, un creyente, no, que sabes qué le pasó al hermano tal, y se habla de tropiezos, se habla de, perdón. Resbalar y caerse no quiere decir que es el fin de la carrera. Aquel que nos salvó también se llama el restaurador, para aquellos que lo puedan recibir. En esta carrera van a haber muchos tropiezos, muchas cosas en este andar. Pero aquí se nos está hablando acerca de esta palabra, perseverancia. El que perseverare hasta el fin, este y no otro, este será salvo. Pensemos por un momento así. ¿Cómo poder perseverar en esta carrera si miramos a la derecha o a la izquierda? El Señor ya está previniendo de antemano las cosas que han de acontecer. Y según veo, esto es el acabose, por así decirlo. ¿Quién puede sostenerse de por sí mismo? No sé otro, yo no puedo. En esta carrera, la manera de comenzar es en Él. Y para poder llegar, mantener los ojos puestos en Él. Pero para ello, en cada paso, habrá de haber aquello de que es constancia, perseverancia. Si hay perseverancia, si se nos insta a perseverar, es porque en esta carrera nadie va a perder si persevera. Mire los problemas que ahí menciona, uno tras otro. Problemas de esta índole, de esta otra, de esta otra.
Pero aquí hay seguridad, aquí hay garantía para aquellos que perseveren. Oh, en el mundo, popularmente, una vez que perdemos contacto con alguien, una vez que ya ese me la hizo, sí, claro, y ya ahí mismo queda descartado. En el Señor hay el aquello de salvación. Salvación es desde el comienzo hasta el fin. No es doctrina, es perseverancia en aquel que comenzó la buena obra en nosotros, el cual será fiel para también terminarlo. Otra vez, verso 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Vamos a venir por un instante aquí a 1 Timoteo, en el capítulo 4, si me acompañan. Primera epístola a Timoteo, capítulo 4. Problemas como tales siempre los han habido. Dicho por el Señor, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad. Confiad. ¿Confiar en qué? No en las circunstancias. Confiar en aquel que comenzó la buena obra. A lo dicho. Dice aquí en el capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, esto no es tropiezos, esto no es el aquello de dificultades y conflictos, porque no. Apóstatas apostatarán de la fe. ¿Y cómo? ¿Cómo es que se tiende a apartarse del camino? Desviarse del camino. Mira lo que oyes. No que lo dijo este, poco importa quién lo dijo. Apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto, ahora le está hablando no a los engañadores, fíjese, Pablo dirigiéndose a un hermano en la fe, a uno que él consideró un hijo en la fe y un siervo de primera clase, Timoteo. Esto se lo decía él a Timoteo, pero mire cómo lo dice. Verso 6. Si, condicional, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido. ¿Cómo puedes dar si no te nutres tú a ti mismo primeramente? Perdón, con todo respeto. Si lo toman a mal, lo siento. Para mí es más importante lo que yo recibo que la manera que el Señor me pueda usar para darle a otros. Si me doy a entender. Si alguno no vela por sí mismo, si alguno no valora su alma por encima de todo lo demás, ¿qué puede velar por otros? ¿Qué cuidado, qué valor va a haber en las almas de otros? Primeramente no ve el valor de su propia alma, el que lo pueda recibir. Bien. Verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Sí.
Nútrete a ti mismo. Pero ¿qué de lo demás? Deséchalo. Deséchalo. Nútrete. Antes de empezar, no, que esto no es. Primeramente, mira lo que es. Valora lo que es. Atesora lo que es. Para después poder desechar lo que no es. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Dice que ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Cuidado, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El verso 10, la respuesta a todo lo que se está diciendo. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos. ¿De qué se está hablando? Perseverancia. ¿Esperamos en quién? ¿En qué? Esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, de los hombres, mayormente de los que creen, los que ya están sus pies en la pista corriendo la carrera. De todos los hombres, de todos sí, pero mayormente de los que están todavía corriendo la carrera. ¿Por qué todo esto, amada iglesia? Cuando se ven las cosas que se ven y se oyen las cosas que se oyen hoy día. Pablo le estaba hablando aquí a un creyente, le estaba escribiendo a un creyente con madurez, y le estaba escribiendo a un siervo, como pocos sabían en los días de Pablo. Consideren eso. Si eso se lo decía a ese tal con todos sus méritos en Cristo, ¿cómo sería en este caso para lo demás? Para la iglesia de hoy día, contemporánea de nuestros días. La necesidad de perseverancia. Quiere ver hoy día cada vez como esa llama del fervor se va extinguiendo. Dije fervor espiritual. Aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo: no bajes la guardia, una forma de decirlo. Mantente en aquel que comenzó la buena obra en ti, el Salvador de todos los hombres, pero principalmente de los que creen. Principalmente, ¿por qué? Porque potencialmente los demás pueden ser salvos también, potencialmente, pero si no reciben al Señor. Pero tú le has recibido. Persevera, mantente ahí, en aquel que sabes que te ha salvado, y toda fábula y todo aquello que te hablen como si contigo no fuera. Mantente en una sola cosa nada más, en Él, en Él, en Él. Me acompañan aquí, después ya cerramos. Aquí en Hebreos, por favor, en el capítulo 10. Epístola a los Hebreos, capítulo 10. Aquí en el versículo 35, tenga la bondad. No perdáis, hablando de la perseverancia, necesidad de ser constantes, perseverantes. No perdáis pues vuestra confianza. La fe para salvación, perseverancia, confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria corriendo la carrera con paciencia. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo, ¿por qué? Por fe, vivirá por fe. En esa fe hay perseverancia. En esa fe hay perseverancia. El justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿de qué se hablaba al comienzo? Apóstatas.
retroceder, apostasía. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros, bendito el glorioso nombre del Señor, nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hay en el retroceso? La iglesia apóstata. Está hablando de que ya habiendo recibido al Señor, ¿cómo puede ser que alguien se aparte? No es en los tropiezos, no es en esto, no es en las dificultades que uno se pierde. Esas son pruebas que experimenta el creyente. Eso es normal por la carrera en que nos encontramos. El problema es cuando por causa de esto y de esto otro, oímos voces que nos dicen esto, y apartamos la mirada del galardón. Y ahí es donde viene el tropiezo. Aquí no hay lugar para oír a nadie, sino solamente al Señor. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen una sola cosa. Esa fe es ¿para qué? Para preservación del alma. No veo en todo esto, no veo ninguna otra cosa que solamente lo que el Señor nos presenta para nosotros como pueblo. Un mensaje de ser un pueblo con visión. Ser un pueblo, cuando se dice con visión, no de televisión o de alucinación. Un pueblo con visión, visión de aquel que comenzó la buena obra en nosotros. La visión es Cristo, con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Un pueblo con conocimiento. ¿Por qué? Porque mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y un pueblo que persevera, un pueblo que permanece. Esa clase de pueblo es la que el Señor dice es su pueblo. Esa clase de pueblo es su iglesia. Pero ¿qué de lo demás? Se puede llamar iglesia, se puede llamar pueblo de Israel, pero ¿qué hizo el Señor por ellos? Lloró al ver a ese pueblo, esa ciudad, en el estado en que se encontraba. Vamos a concluir. Vamos a venir aquí al libro de los Hechos, por favor, aquí en el capítulo 26, y aquí cerramos. Digo cerramos, que el Señor continúe hablando a cada corazón. Aleluya. Si pudiéramos ver todo lo dicho en resumen aquí en esta palabra, en el capítulo 26, dice aquí en el versículo 13, Pablo dando testimonio de su experiencia. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Todos cayeron a tierra, pero la voz le hablaba a uno. Me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he visión. Perdón por la repetición. Visión. Aparecer. Para esto he aparecido. Fíjese, ¿a quién? A ti. Pero él iba con otros y todos cayeron a tierra. ¿Pero a quién se le apareció el Señor? No puedo decir más. Déjelo ahí. Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, visión,
y de aquellas en que me apareceré, visión, 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 a ti. Fíjese por cuando se habla de visión, una vez más. Dice, para esto he aparecido a ti. En esa luz que sobrepasaba la luz del mediodía, la luz del sol. Pero con la misma le advertía, le prevenía, también me voy a aparecer en otras cosas. Pero ¿cuál es el problema aquí siempre? De hablar de las cosas y no de hablar de la visión de Él, que es lo que el Señor quiere hacer, darnos visión de Él. Si me doy a entender de esa manera. Cuando se da un testimonio acerca de esto, se habla de aquí, de aquí. Y el Señor brilla por su ausencia. Porque ahí no se dice nada del Señor. Es solamente las dinámicas de esto y de esto. Que con la misma dice, me apareceré a ti. Verso 17. Escuchen eso. Librándote. Al aparecerme a ti, al tú tener visión de mí, ¿sabes qué te va a pasar? Vas a ser libre. ¿Libre de qué? No lo voy a decir. No lean el resto ahí. Librándote. Sí, deje eso. A quienes ahora te envío. ¿Captaron eso? Cuando uno se ve subyugado ahí, ¿ve? Y todo está ahí como creyente, pero absorbido ahora por esto, otro. ¿Y el Señor qué? A quienes ahora te envío. Verso 18. Pedro y Juan, plata ni oro tenemos, mas lo que tengo te doy. ¿Recuerdan? Que Pablo, el Señor dándole visión de Él, revelación de Él. ¿Qué habría de hacer Pablo? ¿Cómo habría de ser Pablo usado? Verso 18. Verso 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos. ¿Cómo puedes abrir los ojos de ellos si tus ojos están velados? ¿Entendemos eso? Para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Qué luz? A esa luz que sobrepasaba la luz del mediodía. La luz perfecta, Cristo. Yo soy la luz verdadera. ¿Qué? Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a qué? Visión. No fui rebelde. Alguien con visión. Vea lo segundo que estamos viendo aquí. Verso 20. Sino que anuncié. ¿Por qué anunció? Porque tenía para dar, recibió y consecuentemente podía dar. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtieren, conversión, convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Verso 21. Conversión, conocimiento. Anuncié una palabra para que conocieran. De la luz de la revelación habría de haber impartición, habría de haber mensaje, habría de haber conocimiento para que se convirtieran. Y finalmente en el versículo 21, aquí, por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme,
pero habiendo obtenido auxilio de Dios, esto último, perseverancia. Problemas de aquí, problemas de allá, objeciones por aquí, por aquí, por allá. ¿Qué? Persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y a grandes, no diciendo nada. ¿Cómo perseveraba? Manteniéndose en esa línea recta, manteniéndose en ese conocimiento que el Señor le había dado, porque de fiarse a la derecha o a la izquierda no era perseverar. ¿Qué? Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habría de suceder. ¿Qué es lo que todos los profetas en el Antiguo Testamento? ¿De qué está atestada la Biblia? Verso 23, sin decir más, que el Cristo. ¿De qué habla la Biblia? ¿Qué es lo que está escrito en la Biblia? Cristo. ¿De qué habló Moisés? De Cristo. ¿De qué habló Isaías? De Cristo. Todo lo demás no es conocimiento, es especulación. Todo lo demás es sensacionalismo, y lo hace a uno desviarse de la meta que el Señor ha prefijado para aquellos que comienzan en Él. No diciendo nada fuera. ¿Por qué? Porque había conocimiento. Había conocimiento porque había visión. Consecuentemente, había perseverancia. Para él y para aquellos que habrían también de recibir el beneficio de lo que Dios había hecho en su vida. No sé hasta qué punto, ¿verdad?, esto puede ser de beneficio, pero hay mucha necesidad en el pueblo de Dios hoy día. Que se dijo la casa de Israel, que se habla de la necesidad tan grande que hay entre nosotros como pueblo de Dios. Aleluya. Hay una alabanza que no sé si aquí la entona, probablemente sí, pero dice muy sencillamente: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece. Aleluya. No sé si lo entonan aquí, pero y si no, algo relevante a eso mismo que tenga que ver con confianza en el Señor. Que la gracia del Señor sea con cada uno. Que el Señor abra los ojos del entendimiento. Que con ese entendimiento, con esa visión, que podamos tener conocimiento para nosotros mismos. Porque la salvación es conocer al Señor. La salvación es conocer al Señor. Y un conocimiento que nos permite permanecer, perseverar, a pesar de lo que oigamos por aquí, oigamos por allá. Perseverar, perseverar. Amén. Lo que el Señor pone en su corazón. Aleluya. Amén.